Recapitulemos. El sistema penal, no la mera norma como expresión de aquel, sino cada una de las agencias que lo componen, hace uso de los mecanismos de selectividad para verticalizar, con un sentido eminentemente clasista, generando el estereotipo del enemigo penal. En el margen latinoamericano, el delincuente estereotipado es morocho o negro, proviene de una familia disfuncional, carece de profesión conocida, es marginal, no tiene recursos económicos y habita en barrios periféricos con fama de peligrosos. Tiene caracteres físicos particulares, se viste con un estilo específico, todo lo cual coincide básicamente con la imagen que tenemos del pequeño asaltante. Del lado opuesto aparecen las víctimas, bien parecidas, pertenecientes a familias bien conformadas, profesionales, trabajadoras, bien trazadas, autopercibidas como de mayor linaje. Esta dicotomía que se ha construido históricamente alrededor del delito urbano en los grandes conglomerados sociales se ha erigido en paradigma, conformando el núcleo duro del sistema sin mayores cuestionamientos que los provenientes de la academia y que han demostrado no tener mayor peso para modificar esta situación. En nuestro país, una vez que se emitió el decreto de necesidad y urgencia del gobierno nacional, cuya inobservancia torna posible la aplicación de los artículos 202 o 205 del Código Penal, se habilitaron líneas telefónicas para que la propia ciudadanía denunciase el supuesto incumplimiento por parte de otros ciudadanos, multiplicándose por miles las comunicaciones que alertaban que personas arribadas de destinos considerados riesgosos, principalmente desde Europa, no cumplían con la cuarentena obligatoria. Así, al estereotipado delincuente urbano aparecía suplantándolo un sujeto de clase media o alta, con capacidad financiera para viajar al exterior, residente de nuestro mismo barrio. Una ex víctima, un ex nosotros, ahora se convertía en victimario, en un ellos. El miedo al contagio empujó a reclamar la aplicación de la fuerza pública mediatizada en la norma penal, a quien hasta hace un momento nada más aparecía como compañero en la desgracia de ser víctimas de la delincuencia tradicional. La caricatura del morocho de gorrita, camiseta de fútbol y tatuaje tumbero, que osaba salir de su marginalidad para atacar nuestra buena y bien ganada vida, fue reemplazada por la del surfer rubio, de cabellera plagada de rulos y musculatura envidiable, montado en su 4x4, que ponía en peligro a un país a fuerza de su egoísmo de clase acomodada. Con el correr de las horas, de los días y del hastío provocado por una prisión domiciliaria a la que la mayoría de nosotros no estamos acostumbrados, el clamor represivo se amplió, abarcando a todo aquel que osase sacar las narices fuera de su casa, en un festival de abstracción peligrosista sostenido a base del miedo a la sola posibilidad de que alguien pueda llegar a propagar la enfermedad. Esto llevó a que se legitimen reacciones del Estado cuya legalidad aún aparece como discutible, y haciendo que ahora el enemigo pueda ser cualquiera, pueda venir de cualquier lado, pareciendo que los estereotipos empiezan a licuarse. ¿O no? Para culminar, esta modificación aparente de la que hablábamos en el video anterior, ¿realmente existe y en su caso es fruto de la acción de los presupuestos y mecanismos implícitos en el sistema penal que anteriormente repasásemos? Veamos. En el marco de la selectividad primaria, la norma contenida en el decreto de necesidad y urgencia que da lugar a la aplicación de las reglas del Código Penal no surge a primera vista como orientada desde un sector social en particular hacia otro. Es decir, no se observa la creación normativa de un modelo de enemigo. Sin embargo, en un país donde un gran porcentaje de la población subsiste con carencias significativas, por debajo de la línea de pobreza y sin empleo formal, todo lo que redunda en la imposibilidad evidente de hacerse de bienes suficientes como para evitar egresar del domicilio por un periodo considerable de tiempo, el aislamiento social deviene en un privilegio de clase, que, a la hora de aplicar la norma penal, expone de manera todavía más evidente a los sectores más carenciados. Por su parte, en el ámbito del accionar policial, varias organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la materia vienen denunciando la orientación de la persecución hacia los sectores sociales más desfavorecidos, mostrándose por el contrario más flexibles ante conductas similares de quienes denotan un posicionamiento socioeconómico más acomodado. Esto
es propio de instituciones y de sus agentes basados en tradiciones y prácticas consuetudinarias cuya modificación en un cortísimo lapso temporal, como el que estamos atravesando, es una pretensión que roza la ficción. Por su parte, el Poder Judicial ha mostrado aristas diferenciadas, excepto por algunas resoluciones jurisdiccionales atinentes a la aplicación de la ley penal a sujetos que efectivamente conocían ser portadores de COVID-19 y que aún así violaron la cuarentena obligatoria generando un peligro cierto de contagio. El resto de la actividad, en particular en lo que hace a la faja acusadora, parece, según la noticia publicada, haberse dirigido a la aprehensión de quienes, sin un motivo aparente, deambulan por la provincia en inobservancia de la prohibición vigente. Ahora bien, en la era de la imagen es difícil apartar la vista del aspecto físico, de la forma de vestirse, de quienes aparecen fotografiados en los portales periodísticos en la calidad de aprendidos por haber violado el aislamiento. Y una vez que uno los ve, cuesta no identificarlos con el estereotipo de la clase social baja. ¿Realmente son tantos los bobos anómicos recurriendo nuevamente a Nino? ¿O acaso la sinrazón de su circulación es la razón del hambre y la necesidad, inexplicable formalmente ante un aparato selector que nuevamente se concentra en el ritual? Por su parte, la criminología mediática se ha mostrado una vez más dentro de los términos de previsibilidad. En general, los medios se han dedicado a replicar los datos suministrados por las agencias penales sin mayores profundizaciones. Y del otro lado han reaccionado con espectacularidad ante los casos que escapan al modelo tradicional del antagonista criminal. Un irracional que, consciente de estar contagiado, concurre a una fiesta, contagia a toda su familia, al extremo de la posterior muerte de su abuelo por esta causa. O un joven de clase media alta, atravesando el país con las tablas de surf sobre el techo de su auto, como si aquí nada hubiese cambiado en los últimos días. Entonces, luego de este breve recorrido que hemos hecho, ¿podemos afirmar que realmente se ha modificado el estereotipo del enemigo penal? Personalmente no me animo tanto. Creo que por un momento fugaz y que posiblemente ya forme parte del pasado a esta altura, se abrió el juego criminológico para evaluar a nuevos postulantes para el rol de villano. Pero estos no lograron pasar el periodo de prueba. Sus innovaciones no estuvieron a la altura de las necesidades de las agencias penales y éstas decidieron regresar a su matriz productiva. Una matriz quizás ineficiente, pero segura por conocida. Muchas gracias.